Encontramos con este pasaje, o antes de entrar a este pasaje, el Evangelio de Marcos, que comenzamos a leerlo desde hace 8 días, nos ha venido presentando la obra de Jesús, la acción de Jesús. Y esa obra, esa acción de Jesús, ese anuncio del reino de los cielos, esa obra y esa acción de Jesús ha desembocado en dos elementos. Pudiéramos reunirlo en dos elementos. Primero, el gozo. Sea el gozo de la obra de Jesús, sea el gozo de la acción de Jesús, sea la admiración de la gente ante la obra de Jesús. Y también, segundo, ha terminado en mesa compartida. Y la mesa compartida la escuchamos el texto del sábado pasado, cuando Jesús entonces llamó a Leví, que estaba recaudando impuestos, y entonces le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y entonces en la casa, les recuerdo el texto, decía, estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Entonces es un Jesús que desde su obra, desde su acción, ¿cierto? Ha invitado o ha llevado a que haya gozo y alegría, pero también de mesa compartida. Todo termina en la mesa compartida. Ha llamado a Leví y entonces se ha sentado con los publicanos y los pecadores, se han sentado a compartir la mesa. ¿Qué es lo que está planteando aquí el texto? Entonces ese es el trasfondo, les quería recordar el trasfondo. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Llegan los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos y les preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces dice Jesús, es que puede ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Estamos en el primer aspecto. ¿Quién es Jesús para el mundo? Según este texto, el novio. ¿Quién es Jesús para el mundo? El novio. Por tanto, mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Es decir, si Jesús es el novio para el mundo, se supone que estamos ¿en qué? En gozo y alegría. Hace referencia, hago un paréntesis aquí para hacerme entender, esta visión del novio, pues hace referencia a qué? Pues en una fiesta, a la alegría, a las bodas, a todo eso hace referencia. Por tanto, Jesús, el novio para el mundo, ¿cuál debe ser la actitud del mundo? La actitud del mundo es de regocijo, de alegría, de gozo. Por tanto, ¿qué está diciendo que debería ser la experiencia cristiana? ¿Qué debería ser el cristianismo? ¿Qué debería ser el camino del discípulo? ¿Qué debería ser? Pues gozo y alegría. Si ustedes y yo hemos conocido al Señor, si ustedes y yo estamos teniendo la experiencia con el resucitado, ¿cómo debería ser nuestra experiencia? ¿Cómo debería ser nuestra vida? ¿Cómo debería ser nuestro actuar? Pues gozosa, alegre. ¿Por qué? Porque el novio está con nosotros. Es decir, hay una experiencia de alegría y de gozo ¿con quién? Con Jesús. Hago un paréntesis aquí que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Aquí inmediatamente el Evangelio, o más bien la postura de Jesús, aquí la postura de Jesús, toma distancia. Jesús toma distancia de las comprensiones religiosas, tanto de los fariseos como de quién, de los discípulos de Juan el Bautista. Yo les decía en días pasados
que Jesús ya no vino más, Jesús ya no vino a implantar unas nuevas normas de purificación, etcétera, etcétera. Es decir, ya se está desintonizando, ya está tomando distancia de la comprensión que ellos tienen de la manera como se vive religiosamente. Aquí la cosa no es hacer las cosas porque lo dice la ley. Aquí Jesús está planteando que el cristianismo es una experiencia gozosa y alegre de seguimiento. Gozosa y alegre de seguimiento. No es una cuestión de darse usted y flagelarse, y pecador, infame, y tal cosa. No, esto ya no es eso. El seguimiento, una experiencia gozosa y alegre. ¿Qué deberíamos nosotros hacer de nuestra experiencia espiritual? Eso, y no algo triste, no algo aburrido, no algo de sacrificio. Y entonces usted dice, y entonces no hay que sacrificio, ya voy para allá. Entonces, primer aspecto, el texto me muestra a Jesús, el novio para el mundo. Y de una vez traza el camino del ser cristiano. Alegría gozosa, el novio está con nosotros. Segundo aspecto, damos un pasito. ¿Cuándo ayunar? Cuando el novio sea llevado, dice el texto. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunará. ¿Qué significa este segundo bloque? Mire, aquí ya de trasfondo, el Evangelio está anunciando que Jesús será arrebatado. Ya en el capítulo segundo. Ya en el capítulo segundo me está diciendo, esto es crónicas de una muerte anunciada. Esto ya en el capítulo segundo. Y en el capítulo tercero, eso va a ser peor. Y de ahí en adelante eso es pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí ya se nos anuncia que echando una mirada hacia el futuro, ya se percibe ¿qué? La muerte. Ya se percibe la muerte. Este dato es importante, porque esto ya me está dando a mí el matiz que va a tomar Jesús en el Evangelio. O más bien, como Marcos, me está presentando a Jesús, pero algún día, eso lo veremos después. Entonces, se llevarán al novio. Ese día sí que ayunarán. Es decir, la ausencia del novio llevará ¿qué? Al ayuno. La ausencia del novio llevará al ayuno. ¿Por qué ayunar? Se ayuna porque hay ausencia del novio. En otras palabras, ¿qué falta nos hace Jesús en el corazón? ¿En dónde hace falta que Jesús sea Jesús? Es la plenitud de Jesús en mi corazón. Eso es lo que planteé. No es ayunar por ayunar. Es de buscar siempre ¿quién? Al novio. Y dejar que ese novio sea todo en mí. Todo en mí. Todo ese novio en mi existencia. En otras palabras, que sea el Señor de mi vida. El Señor en el corazón. ¿Cuándo ayunar? Cuando yo descubro que ese novio hace falta en mi existencia. Pero ojo, vuelvo y repito, el primer aspecto el Señor lo invita a usted a concebir que su caminar cristiano es un caminar gozoso, alegre. Segundo aspecto, y el Señor lo invita a que si ese Señor, ese novio, es el novio para el mundo, y que yo estoy llamado a vivir en gozo y alegría, yo lo tengo que asumir en mi existencia. Yo tengo que dejar que Él sea todo en mí. Su ausencia producirá el ayuno.
No es por una ley que se impone, no es por un mandato que se impone, sino en la búsqueda de que Él sea todo en mí. No sé cómo meterme en un problemita. Es un paréntesis. No, demos paso al tercer aspecto, tercer y último aspecto. Ya les voy a decir el paréntesis, tercer y último aspecto. La cosa es que no es fácil con el corazón del ser humano. La cosa no es fácil. La propuesta de Jesús no es fácil para nosotros los seres humanos. La propuesta nueva y novedosa de que usted se conciba, y usted conciba al Señor, y usted conciba la experiencia de Dios de una manera distinta, no es fácil. No es fácil. A una propuesta nueva se requiere un corazón nuevo, un pensamiento nuevo. Y ahí entonces la cosa se trastocó. Todo iba bien, pero ahí la cosa se trastocó. Este cirio es color crema. Y usted dice, no, es azul. No, mire, es que es cremita. No, es que es azul. ¿Y quién lo saca de ahí? Ahí sí la cosa se puso peleaguda. No sé si me voy a entender. Y eso, a nivel religioso, es lo más teso. ¿Y quién le dice a usted que deberíamos, como dice San Pablo, renovar constantemente nuestra manera de pensar? No es fácil. Porque nosotros a veces somos muy escrupulosos espiritualmente. A veces somos muy dados a la minucia. A veces somos muy dados también a la laxitud, también el otro extremo. Somos muy dados a eso. Y tratar de sintonizar el corazón con la propuesta de Jesús no es fácil. Pero uno le aumenta cositas. ¿Y cuáles las cositas que le aumenta? Uno piensa que la minucia es lo fundamental. Y perdemos de vista lo fundamental. ¿Y qué es la minucia? Ponga las manos así. No, es que las puso muy abajo. No, eso ya no sirve. Es más arribita. Arrodíllese de tal manera. No, se arrodilló de esta otra manera. No, eso ya no es. Eso ya no sirve. Es. Y nos quedamos, ¿qué? En la minucia. Y perdemos de vista lo fundamental. Y generamos entonces una mentalidad muy escrupulosa y un cristianismo muy escrupuloso. Y entonces si mi cristianismo es muy escrupuloso, todos los días tendré que ayunar. Y ya olvidaré, estoy olvidando y estoy perdiendo de vista que el camino del Señor es gozo y alegría. Nos volvimos eso. Y volvimos de nuestra experiencia cristiana. Eso. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer? ¿O estamos llamados a hacer? ¿Qué deberíamos? Dejar que el amor de Dios nos inunde el corazón. Dejar que la misericordia nos inunde el corazón. Dejarnos enamorar de Jesús. Y que Jesús cada vez más sea en nosotros. Cuando uno está enamorado, uno levita. Está enamoradísimo, enamoradísimo, entonces uno levita. Entonces son los novios que dicen, ay, ¿por qué no nos despedimos para que nos llamemos? Más o menos es la cosa así, ¿no? Entonces se despide y al momentico están, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ay, no, y esos 20 pasos que acabas de dar, ¿cómo te fue en esos 20? Más o menos es la cosa así, ¿no? Más o menos. Entonces uno levita. Igual. La experiencia de Dios hagámosla gozosa y alegre. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer una conversión del pensamiento. A
hacer una conversión. Pedirle al Señor que nos amplíe, digamos de esa manera, el horizonte. Que nosotros podamos verlo amplio. Que la experiencia de Dios es mucho más. Y que la experiencia de Dios no es caer en la minucia. Si bien a veces es importante la minucia, pero es la qué, la minucia. Y apunta a lo fundamental. Y cuando ustedes y yo apuntamos a lo fundamental, no nos equivocamos. ¿Y qué es lo fundamental? Señor, yo me quiero dejar amar por ti. Y con esa mentalidad nueva, sin tanto escrúpulo religioso, ahí sí podremos entender entonces el ayuno. ¿Cómo dejarme amar cada vez más por Jesús? ¿Cómo dejar que ese Señor sea cada vez más en mi vida? ¿Cómo permitirle a Él que inunde mi corazón y me transforme cada vez más? Que Él sea todo en nosotros. Vuelvo y digo, el caminar del Señor es alegría y gozo. Eso no significa que no hayan dificultades, cuidadito, no. Es un caminar gozoso y alegre. No es de sacrificio, no es de darse látigo, no es de flagelarse, pecador, no. No es de normas de purificación y todas esas cosas que ellos tenían en esa época, ¿no? 600 y pico de mandamientos para cumplir. Lávese de tal manera, peínese de tal manera, camine tantos pasos de aquí, no, los sábados no puede caminar tantos, entre esto, no entre a casas vaganas, no, eso tenía una rum. Léanse en todos esos libros, Números, Levítico y Deuteronomio. Y entonces es distinto. Una experiencia gozosa y alegre, donde yo le pido al Señor, Señor, sé todo en mí, sé todo en mí. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.